Bien, vamos a dar inicio entonces a la unidad número 5 del curso de bioquímica que se titula Estructura, Función y Metabolismo de los Carbohidratos. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos generales de los carbohidratos. Los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes de la Tierra. Del proceso de la fotosíntesis en plantas y algas se obtiene una cantidad muy elevada, más de 100 billones de toneladas métricas de CO2 y de agua se convierten en celulosa y otros productos de las plantas. La celulosa es el polisacárido que está presente en la madera de las plantas. Entonces, por eso podemos intuir que la biomolécula más abundantes que hay en la Tierra son los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos son la base de la dieta del hombre en la mayor parte del mundo y por eso allí se colocan diferentes alimentos que contienen carbohidratos. Entonces tenemos arroz, tenemos pan, tenemos distintos tipos de pasta, tenemos las frutas, tenemos yuca y tenemos la carne, aunque en realidad la carne es una fuente muy pobre de carbohidratos, más bien es una fuente de proteínas. De hecho, el glucógeno que pueda estar presente en la carne, que es muy poco el porcentaje, prácticamente cuando es consumida ya, digamos, está completamente disminuido. Entonces, pero sí, la dieta del ser humano está basada en la mayor parte del mundo en los carbohidratos. Eh, la oxidación de los carbohidratos es la forma principal de obtención de energía en las células no fotosintéticas. Entonces ya estamos viendo que los carbohidratos son fuente de energía. Originalmente los carbohidratos, por eso su nombre, carbohidratos, hidratos de carbono, carbono hidratado, eran definidos como esos compuestos que tienen la fórmula general CH2O a la N. Es decir, hidrato, por eso hidrato de carbono, porque una molécula de carbono y de agua a la N veces. Por ejemplo, la glucosa es C6H12O6, o sea, CH2O a la 6. Entonces son 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Pero no todos los carbohidratos cumplen con esa fórmula general, solo los monosacáridos o los azúcares cumplen con esa fórmula. Porque fíjense que algunos carbohidratos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, presentan otros átomos como nitrógeno, fósforo y azufre e igualmente son carbohidratos. Entonces, a medida que se descubrieron carbohidratos más complejos, se llega a la definición de que los carbohidratos se definen como aldehídos y cetonas polihidroxilados. Entonces, fíjense, aldehídos y cetonas están relacionados con el grupo funcional carbonilo. ¿Se lo recuerdan de los grupos funcionales? Carbono, oxígeno, doble enlace. Pues ahí estarían aldehídos y cetonas. Y cuando hablamos de polihidroxilados, no suena o está referido a que tiene muchas unidades de OH, muchas veces el grupo hidroxilo OH u oxidrilo, por eso polihidroxilados. Entonces vamos a definir a los carbohidratos como aldehídos y cetonas polihidroxilados. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? La más importante, los carbohidratos son fuentes de energía y ahí está mencionada, por ejemplo, la glucosa. Los carbohidratos además son elementos estructurales y protectores en la pared celular de bacterias y plantas
y también el tejido conectivo y cubiertas celulares de los animales. Entonces ahí tenemos varios ejemplos. Celulosa en los vegetales y quitina en los insectos. Esos serían elementos que cumplen una función estructural y protectora. Los carbohidratos también son precursores de otras biomoléculas, por ejemplo, aminoácidos, lípidos, purinas y pirimidinas, que son sintetizadas a partir de los carbohidratos. Y allí recordemos que del mismo ciclo del ácido cítrico se pueden sintetizar algunas biomoléculas que están, muchas se obtienen entonces a partir de los carbohidratos. También los carbohidratos forman parte integrante de otras biomoléculas, ejemplo, glucono conjugado, moléculas proteicas y lipídicas que tienen carbohidratos, hidratos de carbono unidos covalentemente. Y también los carbohidratos tienen una capacidad, proporcionan a los seres vivos una capacidad informativa. Entonces ahí está la parte de comunicación celular, transducción de señales, endocitosis, son sistemas de comunicación dentro de los seres vivos. Vamos a ver ahora la clasificación de los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Les recuerda esto a los, cuando vimos las proteínas, que vimos aminoácidos, dipéptidos, oligopéptidos y polipéptidos? Tenemos allí, manejamos el mismo concepto. Los monosacáridos son los carbohidratos más, los carbohidratos que no se pueden hidrolizar en carbohidratos más simples. Y allí tenemos, dentro de los monosacáridos, el más abundante es la glucosa. Luego, cuando dos monosacáridos se unen a través de un enlace glicosídico, ¿verdad? Entonces va a formar un disacárido. Entonces los disacáridos, cuando se hidrolizan, dan dos moléculas de monosacáridos unidas por el enlace glicosídico. Luego tenemos entonces los oligosacáridos, entre 2 a 10 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces glicosídicos. Y los polisacáridos, entonces, cuando se hidrolizan, tienen más de 10 moléculas de monosacáridos. Pueden ser lineales como la celulosa, pueden ser ramificados como el glucógeno, ya de eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Cuántas unidades pueden tener? Pueden tener 500 unidades de monosacáridos, 1000 unidades de monosacáridos, esos polisacáridos. Y acá en esta lámina se les presenta entonces lo que sería un monosacárido, ya sin ver muy profundamente en la estructura, vemos allí el predominio de los grupos OH. Entonces está un monosacárido, un disacárido, que serían dos monosacáridos unidos por un enlace glicosídico, que es ese que está allí en la porción central. De eso lo vamos a estudiar muy bien. Y luego entonces el polisacárido, ahí tenemos un pedacito, porque más bien sería un oligosacárido porque solamente está formado por 3 monosacáridos allí. Pero se supone que esa imagen continúa hasta formar más de 10 monosacáridos unidos por enlace glicosídico. Vamos entonces a hablar ya de los monosacáridos. La clasificación de los monosacáridos según el grupo funcional. Entonces tenemos allí aldosa y cetosa. En la aldosa, ese grupo carbonilo, carbono oxígeno doble enlace, que ya ustedes conocen porque vieron los grupos funcionales. Ese grupo funcional está en el extremo de la cadena. Esa sería una aldosa, un aldehído. Luego tenemos la cetosa, que ese mismo grupo carbonilo no está en el extremo de la cadena, sino en cualquiera de las otras posiciones de ese monosacárido. Entonces sería una cetosa, grupo funcional cetona.
Entonces, fíjense, es el mismo grupo funcional, el carbonilo, lo que cambia es en qué lugar de la cadena está ubicado. Y acá abajo está nuevamente la definición de los carbohidratos, aldehídos, cetonas, polihidroxilados. Acá tenemos entonces en esta lámina lo que sería una aldosa a la izquierda y una cetosa a la derecha. Fíjense que ahí tenemos entonces la cadena. Fíjense este monosacárido, ¿no? Está formado por carbono, por oxígeno y por hidrógeno. Son los átomos que lo constituyen. Vemos que tenemos varios grupos OH en la estructura y vemos, fíjense, con el círculo está marcado el grupo carbonilo, la función carbonilo. En la aldosa, entonces, está en el extremo de la cadena, porque ahí es el primer carbono, ahí está ubicado ese grupo funcional carbonilo, entonces una aldosa, el de la izquierda. Y la cetosa sería el ejemplo de la derecha porque ese carbonilo no está en el extremo, no está unido al carbono, al primer carbono, sino sería en la segunda posición. Entonces allí tenemos una cetosa. Y otra clasificación de los monosacáridos es según el número de carbonos. Tenemos entonces entre 3 y 8 carbonos. No es muy común que el monosacárido tenga 8 carbonos, que sería una octosa, pero también puede haber en la naturaleza monosacáridos que tengan 8 carbonos. Entonces, pero les quiero mencionar, fíjense que lo más pequeñito de los monosacáridos es una triosa, o sea que tienen ese monosacárido tenga 3 átomos de carbono. No existen monosacáridos de un carbono, no existe monosacárido de 2 carbonos. Es de 3 carbonos en adelante. Triosa sería 3, tetrosa sería 4, pentosa serían 5 carbonos, hexosa 6, heptosa 7 y octosa menos frecuente, pero puede haber 8 carbonos. Para nosotros, bueno, vamos a estudiar mucho las hexosas. Ahí tenemos, por ejemplo, la glucosa, que es un monosacárido que tiene 6 átomos de carbono. Vamos a hablar ahora de cómo se nombran, es el nombre genérico de los monosacáridos. Entonces, el nombre genérico de un azúcar simple comienza con el prefijo aldo o ceto y termina con el número de carbono. Entonces, por ejemplo, si tengo una aldosa que tiene 3 carbonos, sería una aldotriosa. Si es una cetosa con 3 carbonos, sería una cetotriosa. Y aquí hay un ejemplo. ¿Cuál sería el nombre para un azúcar aldehído de 6 carbonos? Sería una aldohexosa. ¿Cuál es el nombre para un azúcar cetona de 5 carbonos? Sería una cetopentosa. Aquí les presento una aldosa, ¿verdad? Aquí tenemos una aldotriosa. Allí tenemos la función carbonilo en el extremo de la cadena. Y bueno, fíjense que ya aquí vamos a comenzar a hablar un poco acerca de los isómeros en los carbohidratos, porque es muy característico de esas biomoléculas las formas isoméricas. Ya sabemos que los isómeros se refieren a moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta distribución en el espacio, distinta configuración espacial. Entonces, fíjense, aquí está marcado el segundo carbono con una estrellita amarilla. Lo que está indicando aquí, o lo que se quiere resaltar, es que esta molécula tiene la probabilidad o la capacidad de formar isómeros porque tiene al menos un carbono asimétrico.
¿Qué es un carbono asimétrico? Es un carbono que está unido a 4 grupos químicos diferentes. Entonces, fíjese usted, ese carbono número 2 de esa estructura está unido a un hidrógeno, a un OH, a un CH2OH y a esta estructura en la parte superior donde está el hidrógeno unido al carbono y oxígeno unido al carbono con un doble enlace. Entonces, esos son 4 grupos químicos distintos. Este carbono sería un carbono quiral o un carbono asimétrico y allí puede haber un isómero. ¿Cómo sería ese isómero? Bueno, que ese OH en vez de estar del lado derecho esté ubicado del lado izquierdo. Ya vamos a hablar acerca de los distintos tipos de isómeros presentes en los carbohidratos. Continuamos.